jóvenes con poder, pero con falta de sabiduría. Yo quisiera que me acompañen en oración, pidiendo que el Señor sea el que nos bendiga y el que nos guíe en este momento. Yo te animaría para que le pidas al Señor, Señor, habla. ¿Por qué? Si tú no le pides al Señor, mira, nosotros tenemos muchos distractores. Empezamos a pensar en el trabajo de mañana, pensamos en los problemas que tuve la semana pasada, pensamos en el partido que va a suceder en unas horas y pensamos en muchas cosas. Pero si tú le pides a Dios, Señor, ayúdame, Señor, yo quiero escuchar tu voz, entonces vamos a tener la ayuda del Espíritu de Dios para escuchar la palabra de Dios. Y eso hace la diferencia entre orar al Señor, pedirle al Señor, ayúdame, y no pedirle. Cuando tú le pides a Dios, Señor, ayúdame a escuchar la voz de tu Espíritu, entonces el Espíritu de Dios va a empezar a obrar. ¿Por qué? Porque uno de los principios del reino de los cielos es: no tienes porque no pides. Así que yo te digo, pídele a Dios, háblame, Señor, y Dios te va a hablar. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos das de poder tener vida, de poder estar aquí juntos, reunidos con mis hermanos. Señor, gracias por los que están conectándose. Oramos, Padre, para que tú tengas misericordia de cada uno de nosotros y nos hables, Señor. Háblanos en esta tarde, amado Dios. Señor, tú no solamente nos hablas de la vida eterna, sino también nos hablas de los recursos que tú nos das para poder vivir en esta vida, Señor, calmadamente, Señor, sin angustias, sin desesperación. Los problemas siempre habrán, pero tú nos das el consejo de cómo vivir una vida calmada, en paz. Pedimos, Señor, que tú nos hables. Pedimos que tú nos ayudes. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Así que el título para ahora es Jóvenes con poder, pero con falta de sabiduría. Y desde que nosotros tenemos uso de razón, desde que nacemos y empezamos a tener uso de razón, nos podemos dar cuenta que en esta época las personas tienen mayor información que nunca antes en la historia. Tenemos tanta información, pero tanta información, que las principales compañías que soportan, muchas gracias hermano César, que soportan la información, cada vez necesitan más recursos, más hardware, más disco duro, con más velocidad, en climas más fríos, para poder procesar toda la cantidad de información que existe en el mundo. O sea, tenemos información, pero increíble. Y esa información tiene acceso los pequeños. Imagínate, cualquier tipo de información, los pequeños tienen acceso. ¿Quieren saber algún tema? Entran al Google, ponen el tema y les sale la información. Pero no solamente tenemos mucha información a nuestra disposición, sino tenemos los equipos para obtener esa información. Ahora hablamos de móviles que son totalmente una computadora. Yo casi con este móvil trabajo a las 24/7. O sea, yo aquí trabajo. Ayer quise trabajar y me di cuenta que ya no tenía nada de data, nada de espacio. Entonces tuve que buscar la manera de cómo vaciarme el móvil al ordenador para poder seguir trabajando. Pero aquí lo hago todo. Imagínense, en un móvil trabajamos todo. ¿Por qué? Porque no solamente tenemos muchísima información, sino tenemos ahora los equipos para tener acceso. Pero además, nosotros tenemos en estos equipos programas prácticamente inteligentes. O sea, programas de computadoras que prácticamente casi piensan en lugar de nosotros. O sea, tú les dices y ellos empiezan a decirte lo que tú quieres que ellos te digan. Es increíble.
¿Quién no conoce lo que es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial prácticamente es un programa que está hecho a través de una lógica de probabilidades. No es que te diga la verdad, sino sencillamente lo que hace es busca en toda la nube, en toda la red de información, y te dice qué es lo que la mayoría de la gente piensa. No qué es la verdad, sino qué es lo que la mayoría de la gente piensa y te lo muestra. Y no te dice la mayoría dice esto, no, sino te lo presenta como si esto fuera la verdad. Así que tenemos muchísima información, tenemos los equipos, tenemos los programas que prácticamente casi son como nuestro cerebro, pero tenemos también muchísima libertad. Y aquí hay un problema serio, porque no sabemos realmente en dónde termina nuestra libertad. Hace muchos años, cuando escuché la definición de la libertad, decía que la libertad termina cuando empieza el derecho del otro. Y por eso es que se han hecho las grandes organizaciones, pero vemos que a la hora de la hora, cuando se trata de quién va a tener el derecho de los recursos, esa definición que ellos mismos lo definieron, pues ellos mismos lo niegan. ¿Por qué? Porque se inventa cualquier cosa y pisotean, transgrede la libertad y el derecho del hombre. Entonces, tenemos nosotros un problema muy grande. ¿Por qué? Porque a través de la historia hemos visto que la religión se equivocó. Sí, la religión, en nombre de la verdad, ha cometido terribles cosas. La ilustración, cuando aparece la razón, pensamos que ya, pues ahora tenemos el humanismo, el ser humano, ya no necesita de Dios y también sí ahora. Después aparece la era de la industrialización. Alimento para todos. Fue el eslogan. Pero también nos dimos cuenta que fracasó. Ahora estamos en la era computacional y nos estamos equivocando. Porque los mismos equipos, las mismas personas que trabajaron para poder elaborar o obtener un producto de la IA, en su momento que invirtieron muchas horas de trabajo, cuando ya tuvieron un programa más o menos casi listo, ellos se dieron cuenta que la empresa le dijo, muy bien, gracias, hasta aquí nomás fue nuestro contrato. Por eso que Google y Microsoft hace como 3 años echó a muchísima gente, cuando ya obtuvo su producto casi ya terminado. Y así se han ido, pues hemos ido viendo diferentes productos de la IA, pero detrás de eso, ¿qué estamos viendo? Personas que se quedan sin trabajo. Hace unos 20 años, una empresa, para poder tener su sistema de información, necesitaban más o menos como 20 programadores. Ahí, trabajando, modificando, haciendo cosas nuevas. Hace 10 años, esa cantidad de gente prácticamente se cortó al 50%. ¿Por qué? Porque aunque ya había, pero ya se empezó a trabajar con sistemas o programas semi-inteligentes. ¿Qué significaba eso? Que había software de desarrollo, de programación, que prácticamente codificaba por ti. Se llamaban sistemas generadores de código. No había aparecido la inteligencia artificial, pero ya nosotros hacíamos uso de eso. Entonces, en lugar de invertir, por decir, 8 horas al día haciendo código, pues sencillamente se revisaba el código 2 horas. Y era prácticamente el mismo trabajo. Y era increíble. O sea, hubo una producción en la generación de código extraordinaria. Actualmente, cuando aparece la IA, te das cuenta que te contratan 2 o 3 personas para que hagan todo el trabajo de lo que hace 20 años que hacían 20 personas. Y aquí hay un problema. ¿Por qué? Porque mucha gente se está quedando sin trabajo. Y esa es la realidad. Yo tengo familias, mis primos, que también están metidos en el área del desarrollo de software, y el año pasado 2 se habían quedado sin trabajo. Uno con la amenaza de no seguir en el trabajo. Y tiene que ver con el desarrollo de software. ¿Por qué?
porque cada vez aparecen sistemas que nos ayudan a reducir el esfuerzo del trabajo. Ahora, todos estos modelos, todos estos valores empiezan desde casa. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver esto con lo que está pasando? Porque en casa nosotros desarrollamos valores, pero ¿de qué es más importante? ¿Importante el beneficio sobre las personas o es más importante el bienestar de las personas sobre el beneficio? Y nosotros lo practicamos cada día. ¿Qué es más importante? ¿Lo que yo quiero conseguir o lo más importante es el bienestar de toda la familia? Estamos en un modelo actualmente, y eso es en todo el mundo, demasiado egoísta, donde lo único que me importa es mi interés, y eso en la familia. Entonces, imagínate tú lo que estamos generando. Estamos viviendo en una sociedad altamente consumista, donde lo único que me importa es el momento que yo vivo ahora. No me importa el resto, solamente me importa lo que yo quiero y lo que yo deseo. No estamos nosotros siendo responsables realmente sobre el mañana, sobre el futuro. O sea, estamos viviendo y estamos diciendo, no me interesan los pequeños. ¿Cómo es eso? Sí, no me interesan, ellos no me interesan. Lo único que me interesa soy yo. Y ese es un problema muy serio. La sociedad de ahora se nutre sobre estímulos inmediatos. Estímulos inmediatos. ¿Qué significa eso? Que mi necesidad es manejada desde afuera. Por eso están las propagandas, el internet y todo eso. Entonces me están diciendo a mí que debo de consumir salud. Me están diciendo a mí que debo de comprar, que debo de vestirme. Ellos me están diciendo. ¿Cuáles son los planes que yo debo desarrollar? O sea, me están quitando a mí la libertad para valorar, para evaluar y para decidir. Ellos me están diciendo, esto tienes que comprar porque eso te va a hacer feliz. Y esto es en todos los países. La realidad social en que estamos viviendo, producto del egoísmo, es lo que estamos viviendo en América Latina. ¿Cuál es? Países sumergidos en la corrupción y en la violencia. Pero no solamente en América Latina. Europa está viviendo su caos sobre el futuro. Hundidos pensando que el bienestar temporal debe ser bajo todo criterio, nos estamos dando cuenta que ese bienestar está terminando. Y lo que pensó que nunca iba a ser imbatible, como la gran Alemania, vemos que Volkswagen fracasó. Y cuando hablamos de Volkswagen que fracasó, estamos hablando del sistema productivo alemán que fracasó. Y si hablamos del sistema productivo alemán fracasó, el bienestar de Europa fracasó. Porque así es. Entonces, el pensar que antes yo venía a Europa, ahí iba a tener bienestar, pues ya no es así. Pensar en el sueño americano, ya no es así. Y nosotros lo vemos. Cuando entró el presidente Trump, muchísimos latinos que estaban ilegales fueron cogidos y como que se arranca a algo de algo, así fueron sacados. Entraban a sus casas, a sus trabajos, los metían al avión y los echaban a sus países. Sus casas, sus coches, no importa. No importa si sus hijos estaban legales. La cosa es que había una ley superior. Entonces, toda esa búsqueda del bienestar temporal prácticamente se está acabando totalmente. Si pensamos en buscar un futuro estable, las potencias de este mundo están destruyendo la base de un futuro estable. Y lo estamos viendo. Ya nada es estable. Tú puedes tener una inversión y lo que invertís hoy, mañana, puede casi no tener ningún valor. No importa el bien que tengas, no importa
la moneda en que hayas invertido. Una moneda puede estar hoy día a buen precio y mañana caer. Ya nada es estable. Y la pregunta es ¿por qué? Porque tenemos muchos recursos, tenemos mucho poder, pero no tenemos sabiduría para administrarlo correctamente. Y ese es el gran problema. Usaré dos ejemplos que están a nuestro alcance. Por ejemplo, la comida rápida. ¿Quién no sabe qué es dañino? Todos lo sabemos. Pero la mayoría consume comida rápida. ¿Cuál es el problema? Los médicos antes decían que el cáncer de colon aparecía a partir de los 60 años. Ahora no. Ahora el cáncer de colon está apareciendo a partir de los 40. Justamente por la comida rápida. Otro problema que lo vemos es justamente el problema del móvil. Tú ahora ya es tan normal, en todo lugar, puede ser que estés en un autobús, puede ser que tú estés en un restaurante, puede ser que tú estés mirando el partido de fútbol. Mucha gente está con su móvil. Se puede estar riendo con el móvil, pero tú estás a tu lado y ni siquiera puedes dialogar. ¿Por qué? Porque cada vez nos estamos distanciando más. Cada vez estamos viviendo más solitarios. Pero tiene problemas. Estamos perdiendo la capacidad de comunicarnos. ¿Y sabes qué está generando? Está generando cada vez problemas mentales. Más personas se están enfermando mentalmente. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo la capacidad para dialogar con alguien que está a nuestro lado y empezamos a hablar con nosotros mismos. Nos estamos enfermando mentalmente. ¿Te das cuenta? Hay una propaganda que está saliendo, aquellos que están mirando el fútbol, se ven todos así agitados, pero con los ojos rojos. ¿Por qué? Porque para mirar el fútbol prácticamente casi no puedes dormir. Porque el fútbol se empieza a ver entre las 8 y las 3, 4 de la mañana, en ese marco. Entonces, si tú eres aficionado a alguna selección, por querer ver ese partido o por querer ver la secuencia del grupo donde está esa selección, de los 7 días, quizás 2, 3 días, te puedes pasar sin dormir. Recuperar eso no es igual. Y eso te va a generar el estrés. Y el estrés te lleva a un dolor de cabeza, a un aumento de la presión. Y empezamos a tener problemas con el cuerpo. Para que veas nada más, tenemos mucha información, sabemos que eso no está bien, pero aún así lo seguimos haciendo. Esta generación con mucho poder, muchos recursos, pero ¿con qué? Falta de sabiduría. Ahora yo quisiera compartirte un texto en Primera de Reyes, capítulo 12, versículos del 1 al 11, de un joven que recibió mucho poder, heredó de su padre mucho poder, pero no tenía sabiduría para poder gestionar todo ese poder que recibió. Yo quisiera que leas conmigo Primera de Reyes 12, del 1 al 11, y dice: Y Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerlo rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que estaba en Egipto, porque había huido delante del rey Salomón, y Jeroboam habitaba en Egipto, enviaron y lo llamaron. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel, y hablaron a Roboam diciendo: Tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora tú disminuye algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo: Roboam, idos, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam consultó con los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo: ¿Cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: Si tú fueres hoy siervo de este pueblo, y lo sirviereis, y si le respondiereis,
y les hablares buenas palabras, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió el consejo de los jóvenes que se habían criado con él. Y estaba delante de él y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros? Dijo, que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: ¿disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras: tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás: mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Aquí encontramos un problema aparente para este nuevo rey, joven, 41 años, joven. El problema era simple. ¿Cuál era el problema? El problema era un tema de impuestos. Era simple. La solución debería ser simple. El consejo de los ancianos fue simple. Pero ¿cuál fue el problema? El problema era el que este joven decidió escuchar el consejo de sus amigos. Roboam era el hijo de Salomón, del rey Salomón. Salomón se reconoce como hijo de David, uno de los hombres más sabios que ha tenido la tierra, la humanidad. Pero sin embargo, él tuvo un hijo necio, lleno de necedad. ¿Por qué? Porque no quiso valorar la importancia de la sabiduría para poder gestionar la vida. Yo no sé cuántos de ustedes consideran la sabiduría, o sea, el tomar decisiones correctas, sabias para el presente, pero que también nos ayudan a delinear un futuro mejor para nosotros. Esa es sabiduría. La necedad solamente tiene que ver con decisiones presentes, no importa el mañana. Imagínate, vienen las vacaciones. Una decisión necia. ¿A dónde vamos? Pues vamos de vacaciones a España o las Islas Canarias, pero no tenemos casi dinero, no importa. Prestemos al banco, que el banco nos dé 5,000 libras. Ya mañana veremos cómo le pagamos al banco. El banco está que nos envía mensajes diciendo: es el mejor verano de tu vida. Y todos nos emocionamos porque decimos: tenemos la posibilidad de pedir un préstamo al banco. Y sacamos el préstamo al banco. Y nos vamos a las Islas Canarias. Y estamos ahí una semana en un hotel de 4 estrellas, no de 5, pero de 4, con piscina, comiendo bien, los mejores refrescos, las mejores comidas, el mejor pescado y todo eso. Y hemos pasado bien. Y volvemos. Cuando viene el sueldo, también viene la primera factura del préstamo. Y si nosotros teníamos un ingreso de 3,000 libras o 4,000, damos cuenta que el préstamo ya nos está girando 500 libras. Toda la alegría, toda la felicidad que pudimos obtener de esta semana se nos fue. Y eso es no pensar en el futuro. Por eso es importante la sabiduría. La sabiduría tiene que ver con tomar buenas decisiones ahora que van a perdurar para mañana. No tomar cualquier decisión que nos haga salir del problema de ahora. Porque cualquier decisión nos puede meter en un problema mucho más grande el día de mañana. Vamos a ver 4 puntos en esta temática. El primero, el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. El temor a Jehová. El rey Salomón
¿Sí? ¿Estamos? El rey Salomón reconoció que la fuente de la sabiduría era Dios. Cuando él recibió el encargo, él sabía que no podía ejercer tremendo gobierno de una tremenda nación que había dejado su padre. ¿Y qué es lo que pidió? Sabiduría. No pidió la fe de David. No pidió la valentía de David. No pidió la destreza de David. No pidió la puntería de David. Pidió sabiduría. Porque él valoró que la sabiduría nos permite gestionar bien nuestra vida. Permite gestionar bien los recursos. Ahora, si bien es cierto, Salomón empezó bien, pero Salomón en el camino va a tener algunos problemas. ¿Cuál es el primer problema? Que empezó a mirar a mujeres que no eran su esposa, que no eran su esposa. Y su corazón quedó prendido a mujeres. No se contuvo solamente con tener una mujer, sino abrazó los brazos de otras mujeres. Eso le llevó a un segundo problema. Salomón instituyó la idolatría en Israel. Porque las mujeres empezaron a decirle, yo tengo mi Dios. La otra mujer le decía, yo tengo mi Dios. Y así empezó Salomón a levantar altares de ídolos en Israel, en Jerusalén, para sus mujeres. Y en tercer lugar, Salomón empezó a poder cobrar más dinero de lo que era necesario. No importando la fuerza del pueblo, lo único que le importó fue su bienestar. Lo único que le importó fue poder llevar mejor el estilo de vida que había decidido tener. Y eso lo llevó ¿a qué? A que Salomón desconociera quién era Dios. Y él terminó peor que antes. Por eso el libro de Eclesiastés va a decir todo esa parte. Imagínate, un hombre, en lugar de llegar al final de sus días contento, alegre, Señor, gracias, como el rey David. Señor, gracias, porque en paz me he acostado y en paz me he levantado. Este es Salomón, el hombre más sabio de ese momento, decía, todo es vanidad, cansado estoy, incluso la sabiduría es vanidad, vanidad de vanidades. ¿Y qué significa eso? Que nunca estás satisfecho. Siempre quieres más y más y más y más y más y más. Y eso es terrible. Porque yo no puedo comprar un polo, una camisa y disfrutarlo. Pero veo a alguien que quién sabe su polo es más bonito que el mío y se me quitó la alegría. ¿Te das cuenta? Ni siquiera puedo disfrutar lo que me he comprado recién. Porque veo en otro que posiblemente por su color, por qué sé yo, mi corazón se desencantó. Y eso es un problema. Ahora Salomón va a tener su hijo. Salomón ha fallecido. Su hijo Robán ahora es el nuevo rey. Y aquí vemos que el pueblo se acerca a este rey joven y le dice, mira, tu padre nos ha puesto una carga muy grande. No le dicen, quítanos la carga, le dicen, redúcenos, redúcenos. No nos quites, pero redúcenos. Nada más te pedimos, si te vamos a hacer fiel, te vamos a hacer fiel, redúcenos la carga solamente. Y te vamos a hacer fiel. ¿Y qué hizo este rey? No acudió a Dios.
Él no reconoce que la sabiduría viene de Dios. En cambio, sus padres sí reconocieron. Este hombre, ¿por qué no reconoce que de Dios viene la sabiduría? Tristemente, la diferencia entre Salomón y Robán es que Salomón vio en su padre David un hombre que tenía temor de Dios. Que tenía temor de Dios. ¿Qué significa eso? Que consideraba a Dios en cada día de su vida. Decía, ¿y ahora qué dice Dios? ¿Qué debo de hacer? Sin embargo, los últimos años de Salomón no fueron así. Salomón decidió qué era bien y qué era mal, sin tomar en cuenta a Dios. Y todo eso lo vio ¿quién? Su hijo, Roboam. O sea, Roboam se alimentó, se nutrió de un rey que vivía de espaldas a Dios. Y él aprendió todo eso, a vivir de espaldas a Dios. Por eso es que Roboam no tuvo temor de Dios. Por eso que Roboam no tomó en cuenta a Dios. Y aquí necesitamos hacernos la pregunta, una doble pregunta. La primera pregunta es, ¿cómo vivo yo? ¿Vivo con temor de Dios? ¿Le consulto a Dios lo que voy a hacer? ¿Le consulto a Dios la decisión que voy a tomar? ¿Le consulto a Dios qué es lo mejor? ¿Le consulto a Dios? Esto es muy importante. Mira, tú puedes tener muchas opciones, pero necesitas consultar a Dios, porque tú no sabes qué va a pasar mañana con tu vida. Por eso necesitas consultar con Dios. Dios sí lo sabe. Y si tú le consultas a Dios, el Señor te va a decir, este es el camino mejor para ti. Y no solamente para ti, sino también para tu familia. Este es el mejor camino. Y eso es hermoso. Pero ¿cuál era el problema de Roboam, el hijo de Salomón? Su corazón no conocía a Dios. Y eso le llevó al segundo problema. ¿Cuál es? El segundo problema es, ¿de quién recibió el consejo? ¿De quién recibió el consejo? Aunque él pidió, muy bien, de sus amigos, aunque él pidió, él siguió el protocolo del rey. Ir a los consejeros. ¿Qué dicen los consejeros? Los consejeros le dieron el consejo adecuado. Pero él dijo, ¿qué dicen mis amigos? ¿Qué dicen mis amigos? Sus amigos le dijeron todo lo contrario. Hace 50 años, yo era pequeño, 5 años, pequeñito. Yo escuchaba a los jóvenes consultar a sus padres, como a los abuelos. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Sobre todo, ¿no? Cuando se enamoraban. Y le decía, la nieta o el nieto le decía a la abuela, le pedía su consejo, ¿qué opinas, abuela? Y la abuela le daba su consejo. Y una de las cosas que siempre estaban ahí era, toma en cuenta a Dios, ten temor de Dios, no hagas lo que mejor te parezca. Pero ahora ya no, ni siquiera los jóvenes buscan el consejo de los abuelos. Ahora ha cambiado muchísimo. ¿Qué hacen los jóvenes ahora? Buscan el consejo de los amigos. Hacen lo que los amigos dicen. Si tú te vas a las redes sociales, los jóvenes están, no solamente los jóvenes, sino casi todos, dándole vuelta, haciendo la famosa palabra scroll, ¿no? Scroll, ¿qué es? Ir con el dedo así, subir. Estamos viendo lo que otros dicen, lo que otros hacen. Y de alguna forma nosotros estamos recibiendo el consejo de lo que otros te dicen que tú debes hacer para ser feliz. Pero déjame decirte que la mayoría de la información que está en las redes sociales no es verdad. Lo único que buscan es ganar seguidores porque eso trae un beneficio económico. Mira, hace casi 12 años, nosotros vivíamos en Madrid.
Y en Madrid, al lado de nosotros, había un Mercadona. Y alrededor, en el área, mejor dicho, había varios colegios de primaria y de secundaria. Entonces casi los chicos todos iban a comprar al Mercadona. Y una vez un grupo de jovencitos de 14 años, hombres y mujeres. Yo iba al colegio de requisitos. Entonces prácticamente iba a unos 2 o 3 metros detrás de ellos. ¿Y sabes lo que le decían los chicos a una de las chicas? Y le decían, ¿y ya has tenido relaciones sexuales? La pregunta era si tú has tenido, no era si habías tenido tu primera relación sexual. 14 años. La pregunta era, ¿con cuántos de la clase has tenido relación sexual? Eso es terrible. No era si tenías, si habías tenido tu primera vez. La pregunta es, ¿con cuántos? Eso es terrible. En esa época, el 50% de mujeres habían tenido el papiloma humano, el virus del papiloma humano, en España. Si tú entras a las redes y preguntas cuál es el porcentaje, ahora en este momento dice que el 80% de mujeres han tenido el papiloma humano. En el Reino Unido, cuando tú cumples 18 años, te llega una carta de NHS, de la Seguridad Social, para los que no están unidos, que te dice, puedes acercarte para vacunarte contra el virus del papiloma humano. Sí, sí, pero ¿por qué? Porque están asumiendo de que tú vas a tener sexo libre. Y para que no tengas problemas, ven vacunarte. O sea, lo están asumiendo ya. Que los chicos de ahora van a tener sexo libre. Eso es terrible, ¿no? Es tan normal ya. ¿Por qué? Porque los chicos aquí están pidiendo consejo. No están pidiendo consejo a los padres. No están pidiendo consejo a los abuelos. Están pidiendo consejo a los niños. ¿Y qué hacen? Este es el consejo de los amigos. Cuando viví en Madrid, y a veces me iba temprano, me despertaba temprano o algo, tenía que hacer, sea un sábado por la mañana o un domingo por la mañana, y pasaba por alguna estación de metro, tú veías adolescentes, ahí dentro de la estación del metro, porque se cerraba, y hay un espacio, ¿no? Entre la reja y la salida hay un espacio, los chicos ahí, y muchos de ellos durmiendo, unos acostados del otro. Y los envases de cerveza o de licor. Estoy hablando de adolescentes. O como hacía verano, así, en los parques. Los chicos durmiendo en los parques. Imagínate, adolescentes. No habían llegado a casa, habían pasado la noche fuera de casa. Adolescentes. Estoy hablando de jóvenes. Los jóvenes están en otra liga. Los jóvenes salen el viernes por la tarde y desaparecen. Y llegan el domingo. Y cuidado, no le puedes preguntar al joven qué has hecho. Si no te puede llevar una frase muy bonita. ¿Por qué? Estamos haciendo lo que nuestros amigos nos dicen que hagamos. Estamos escuchando el consejo de los amigos. Muchos de nosotros pensamos que ser creyente es vivir como cerramos. Y cuando tenemos problemas, ahí recién busco a Dios. Eso es ser creyente. Creyente es tener temor de Dios. Es poner a Dios como el actor principal en cada área de nuestra vida. Preguntarle al Señor, ¿qué debo de hacer? ¿Qué es lo que tú quieres que haga, Dios? Tenemos su palabra como la guía. Eso es creer en Dios. Ahora ya no consideramos la palabra de Dios como nuestra norma. Ahora, la generación de ahora,
ha definido qué es bueno y qué es malo. Tristemente ha definido qué es bueno y qué es malo. Hay un tercer problema. ¿Cuál es? El tercer problema que tuvo el nuevo rey es pensar que nuestro poder no tiene límites. Versículo 10. Mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. El pensar que no tenemos límites es una voz fatal. Las personas que viven en Europa y en Estados Unidos piensan que su poder económico es ilimitado. ¿Sí? Hace pensar que el vivir en Europa o Estados Unidos nos hace invencibles económicamente. Pero no es cierto. Hay gobernantes en el mundo que cuando ven alguna persona o institución que les amenaza, sencillamente lo acallan, lo silencian, a las buenas o a las malas. Lo silencian y ya están. Estamos en un mundo que supuestamente prima la democracia y la libertad de expresión en la teoría, en la práctica no es así. Vivir sin límites no es cierto. Todos tenemos límites en esta enfermedad. Mientras que tú tengas fuerzas y salud, te puedes considerar una persona sin límites. Pero eso se acaba. Las fuerzas se acaban. Las enfermedades llegan y van a llegar. Hoy día hablando con mi esposa, me decían, cuando la enfermedad llega, te olvidas del futuro. Te olvidas del futuro literalmente. Solamente piensas en hoy día, Señor. Hoy día no. Ya. Tengo un amigo que terminó la universidad ahí en mi país, en mi pueblo, ahí en Ochopacaña. Era un joven muy inteligente, muy autosuficiente. Terminó la universidad y consiguió trabajo. No tuvo que moverse, no tuvo que dejar su pueblo, su ciudad, no. Tuvo un buen trabajo, compró su casa, se casó y pensó que toda su vida iba a ser feliz. De pronto le apareció una enfermedad y no había cura. Pero no era una enfermedad de muerte, sino era una enfermedad que le impedía hacer muchas cosas. De pronto perdió el trabajo. De pronto perdió la casa. Y ahora necesitaba volver a la casa de sus padres, pidiendo a sus hermanos, por favor, denme un espacio para vivir ahí. Sin trabajo, sin salud, sin dinero. Y no sé si la mujer quería dejarlo. Pero él se creía autosuficiente, poderoso. Claro, joven. Pero todos tenemos límites. Todos. No podemos vivir pensando que nunca vendrán las dificultades. Roboam quitó a Dios de su vida. Se olvidó de lo que Dios había hecho con su abuelo David y con su padre Salomón. Y solo pensó en querer satisfacer todo lo que su corazón deseaba. Usó mal su autoridad y su posición. Y esto traería consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Mira, había 12 tribus. ¿Qué hicieron 10 tribus? 10 tribus dijeron, no queremos a Roboam como nuestro rey. Y buscaron, ¿quién puede hacer frente a Roboam? Y se acordaron que antes había un general muy valiente que le hizo frente al rey Salomón.
pero era más fuerte el rey Salomón. Y él huyó a Egipto. Y lo mandaron traer de Egipto. ¿Quién era? Jeroboam. Y le dijeron, queremos que tú seas nuestro rey. Y lo pusieron como rey. ¿Qué pasó con Jeroboam? Perdió 10 tribus. Perdió la riqueza de esas 10 tribus. Perdió el territorio de esas 10 tribus. O sea, su caída fue catastrófica. Posiblemente nosotros tengamos habilidades que nos llevan a pensar que el futuro lo tengo asegurado. Porque quién sabe, tengo un buen trabajo. Quién sabe, tengo una profesión exitosa. Conocí a una mujer asiática, tendría sus 70 años. Y me contó la historia de su hijo. Su hijo tendría pues como 28 años. Y su hijo me dijo, mi hijo, antes del COVID, ganaba 20,000 libras mensuales. Una barbaridad de dinero. 20,000 libras mensuales. Vino el COVID y sucedió lo que él nunca pensó que iba a suceder. Perdió el trabajo. Él tenía un alto estándar de vida. Lo gastó todo. Ya no pudo mantener su estándar de vida. ¿Sabes qué le pasó a este pobre? Entró en depresión. Y nadie lo podía sacar de esa depresión. Mira el rey Salomón, al final de sus días, ¿qué va a decir? En Eclesiastés 12:1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Antes de que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Mira lo que dice el rey Salomón a los jóvenes. Tú eres joven. ¿Cuántos de aquí se creen jóvenes? Muy bien. ¿Qué les dice? Acuérdate de tu Creador en estos días. Acuérdate. ¿Para qué? Para que cuando lleguen los días malos, tú puedas seguir teniendo contentamiento. Pero si no te acuerdas de tu Creador ahora, van a llegar esos días de la vejez y no vas a tener alegría en tu corazón. Muchos de los que ya tenemos hijos adultos, quizás nos apostamos por una tristeza muy grande en el corazón. Nos apostamos con lágrimas, llorando por nuestros hijos. ¿Por qué? Porque cuando éramos jóvenes, no nos acordamos de nuestro Creador. La clave para el futuro, para asegurar nuestro futuro, no es tener una excelente profesión. No te equivoques. No es tener una buena cuenta del banco. No es tener el mejor cuerpo o la mejor cara. No es vestir con las mejores marcas. Es tomar en cuenta a Dios en todas las áreas de tu vida, cada día de tu vida. Toma en cuenta a Dios. Esa es la clave. Mira lo que va a decir el abuelo de Roboam. Salmos 37:25. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni a su simiente mendigando pan. Hermanos, a mí no me preocupa el futuro de mis hijos. ¿Por qué? Por esta promesa. No he visto que justo desamparado. Y he visto a Dios cómo nos ha sostenido. Y la promesa es, ni en su generación, que mendigue pan. Ellos tendrán que tomar sus propias decisiones. Pero hay una promesa de Dios. Que falta de alimentos no van a tener. Salomón no tuvo ese problema. Su hijo sí lo va a tener. La maldad de Roboam sobre el pueblo fue terrible, pero se manifestó la misericordia de Dios.
Dios siguió mostrando su misericordia a pesar de él. ¿Y qué es la misericordia? Es que Dios no nos da lo que merecemos. Muchos de nosotros de alguna forma experimentamos la bendición de Dios. ¿Y sabes por qué? Por esta promesa que Dios le dio a David. Porque a veces nuestros padres o nuestros abuelos han sido temerosos de Dios. Y por causa de ellos, Dios nos sostiene a nosotros. Pero no porque nosotros realmente lo merecamos. Muchos de nosotros vivimos de espaldas a Dios. El pueblo de Israel pudo experimentar la seguridad, la bendición, la paz, cuando sus gobernantes tenían temor de Dios. Pero cuando sus gobernantes le daban las espaldas a Dios, el pueblo experimentaba la invasión de sus enemigos, la expropiación de sus bienes, de sus ganados, de sus sembríos, de sus mujeres. Y eso era terrible. Robaron a un joven con tantos recursos, con tanto poder, pero que no tomó en cuenta a Dios. Se dejó llevar por el consejo de sus amigos y experimentó la división de la nación. Tú un día, joven, escucha, un día formarás tu hogar, estarás al frente. ¿Y cómo tú vivirás? ¿Vivirás de espaldas a Dios? ¿O vivirás tomando en cuenta a Dios? Tú quién sabe dirás, no, ahí yo voy a cambiar. Falso. Si tú ahora no aprendes a caminar de la mano de Dios, si tú ahora no aprendes a tomar en cuenta el consejo de Dios, si tú no aprendes a buscar el consejo de Dios, si tú no aprendes a obedecer el consejo de Dios, no esperes que vas a buscar el consejo de Dios cuando tengas tu familia. No lo vas a hacer. Por eso necesitas aprender ahora. Ahora necesitas aprender. Dios tiene una gran promesa. Joel 2:13. En lugar de rasgarse las vestiduras, oh Señor, dicen, rasguen su corazón, cambien su vida y vuélvanse al Señor su Dios, compasivo y misericordioso, que no se enoja con facilidad, que está lleno de fiel amor y dispuesto a dar indulto, dispuesto a perdonar nuestra maldad. Él está dispuesto a perdonar. Dios quiere perdonar conmigo. Dios sabe que nuestra maldad no nos va a llevar a buen camino. Pero Él quiere que tú te vuelvas de todo tu corazón. Muchos de nosotros que estamos aquí ahora, escúchame, escúchame. Muchos de nosotros los que estamos aquí ahora, los que están conectados, están sufriendo las consecuencias de sus malas decisiones. Pero Dios todavía no te ha destruido. No nos ha destruido. Porque Dios está esperando que tú te vuelvas a Él. Tiene tanta misericordia. Y Él nos ha dado a Jesucristo para que por medio de Él nosotros experimentemos el perdón de nuestros pecados. ¿Qué significa? Que Dios no va a tomar en cuenta nuestros pecados, nuestras maldades, sino que nos perdona. Nos perdona. Y eso es el mensaje más grande que un ser humano puede experimentar. Todos hemos cometido maldades. El Señor quiere perdonarnos. Y nos dice, mira, borrón y cuenta nueva. Caminemos juntos ahora. Pero arrepiéntete, vuélvete, deja tu maldad. Yo te voy a ayudar a reconstruir tu vida. Yo te voy a ayudar a que des pasos firmes, rectos delante de mí. Yo te voy a ayudar. Solo no vas a estar. Entonces vas a experimentar ese amor de Dios, ese cuidado de Dios, esa paz de Dios, esa bendición de Dios. Y por lo tanto vas a tener un futuro con esperanza. ¿Y cómo sabes que tienes un futuro con esperanza? Porque en paz te acuestas y en paz te levantas. Porque te das cuenta que tu futuro está en las manos de Dios. Pero cuando tú no lo crees, te acuestas en angustia y te levantas en angustia. Y eso hace la diferencia. El Señor quiere llenarnos de su completa paz,
pero quiere que nos volvamos a Él. Los que han pasado los 50 años, ¿cuántos han pasado los 50 años? No muchos. O sea, esta es una congregación joven. Esta es una congregación joven, ¿ah? Y gloria a Dios por eso. Porque muchas congregaciones, la mayoría son personas con pelo blanco. ¿Sabes? El joven necesita más de Dios que nosotros los adultos. Nosotros ya estamos casi llegando a la esquina ya. Sí, estamos llegando casi a la esquina. Los jóvenes no, los jóvenes están a mitad de calle. Tienen todavía mucho que caminar. Ellos necesitan más el consejo de Dios, la ayuda de Dios. Cuando yo conocí al Señor a los 17 años, lo primero que vino a mí fue: Señor, ¿por qué no te conocí más antes? ¿Por qué no te conocí más antes? Hermanos, el pecado nos destruye. No dudes. El pecado va a destruir tu vida. El Señor quiere evitarte ese tremendo dolor, pero dependerá de ti si tomas en cuenta a Dios. Vamos a orar. Vamos a orar. Mira, Salomón empezó bien, pero terminó mal. Roboam empezó mal y terminó mal. David empezó bien, tuvo un traspié en el camino, pero se levantó y terminó bien. Tres hombres diferentes, pero de una misma familia, pero con diferencias tremendas. Salomón vivió todo esto porque recibió la bendición de David. Roboam ya no, porque Salomón se había apartado de Dios. El Señor dice: vuélvete a mí, vuélvete a mí, pero de corazón, no de apariencia. Vuélvete a mí, vuélvete. Por ejemplo, cada uno ahí. Si Dios te ha hablado, respóndele a Dios. Si no me respondas. Si Dios te ha hablado, respóndele a Dios. Habla con Dios. Y dile: Señor, en lo que Dios te ha hablado, respóndele. Lo más hermoso es hablar con Dios. Habla. Habla con Dios. No hay cosa más grande en esta vida como aprender a hablar con Dios. Dios no es una idea. Dios es abstracto. Él conoce tu situación. Conoce tu necesidad. Conoce tu futuro. Y Él tiene lo mejor para ti. Pon tu vida en la mano de Dios.